Bienvenidos amigos, aquí hay historias para contar. Esta vez es su protagonista, Luis Amador, conocido por todos como Chamizo. Vamos a comenzar con Luis, con Chamizo. A él no le gusta que le digan Luis, a él le gusta que le digan Chamizo, que nos va a hablar de la etapa en que él estuvo en el presidio político, en el presidio Modelo en Isla de Pino. Él después estuvo en otras cárceles, pero bueno, ¿por qué llegas allí? Bueno, como todo joven, yo tuve mi intranquilidad revolucionaria en tiempo de Batista y participé contra el gobierno de Batista. Pero tan pronto triunfó la revolución, aunque yo era muy joven, tenía 19 años, comencé a ver que las cosas no iban por los carriles que habían prometido. Ni Constitución del 40, ni libertades civiles, ni nada por el estilo. Al contrario, todo marchaba hacia la oscuridad. Yo no estaba de acuerdo en ir a la oscuridad, porque lo poco o mucho que hubiera hecho anteriormente lo hice fundado en el amor a la nación, a la patria, a la necesidad de la libertad y la democracia. No para imponer algo que después fue 1000 veces peor. Batista fue jefe de la dictadura blanda, Castro es de la dictadura. Yo fui a la prisión política ocasionalmente, físicamente. Y digo ocasionalmente porque nunca estuve preso. Mi mente siempre siguió siendo libre, seguí pensando como yo quería, que me costó. Pero bueno, esas son cosas que hay que asumir. Tuve la suerte de recibir del Ministerio del Interior un tour por todas las prisiones de la isla. Desde Isla de Pino, la cárcel de Matanza, Boniato, Agüica, El Mijial, Boniato. Bueno, ¿para qué hablarle? Eso era gratis. Y te cuidaban también gratis, por supuesto. Durante ese tiempo tuve la gran suerte, y es mi orgullo, de haber compartido con hombres como estos dos amigos, que bueno, a Reñar yo no lo conocía, porque nació cuando yo estaba preso, pero a Ismael y a Paco sí. Y hombres como ellos hacen que uno se sienta apagado. Pero que además tenían la misma edad que tú. Sí, Casi. pero uno se siente pagado de haber compartido con gente con calibre, con gente con valores firmes, con gente que nunca se agachó, con gente que siempre estuvo de frente, con gente que estuvo dispuesto a pagar con su cuerpo lo que su mente le ordenaba. En medio de todo esto, siempre surgen anécdotas, siempre hay cosas que a veces se van más allá de lo que políticamente se expresa. El caso del libro A ver, porque vamos ahí. ¿Tú conoces? Sí. Tú vas a hablar de un libro, pero yo quiero hacer un alto un momentico. ¿Tú conoces a Talavera, a Paco? ¿Lo conoces en Isla de Pino? oh, ¿Dónde lo conociste? teníamos 21, 22 años. Ustedes se conocieron en Isla de Pino. Estuvimos juntos en bloques, incluso, en bloques de trabajo forzado. ¿Tú sabes por qué? Porque yo te conocí a ti por Paco Talavera. Porque Claro. Paco Talavera me invitó un día a un evento que tenían los presos políticos y te conocí a ti ahí. Y entonces, ahora cuando hablábamos para venir hoy a conversar, que yo, bueno, quería que ustedes estuvieran juntos porque ustedes compartieron en el presidio político e incluso en Isla de Pinos, estuvieron juntos. Y como ustedes todavía yo me los encuentro, me parece que tienen los 18, los 20 años cuando cayeron presos, yo quisiera que me hablaras de Paco, de cómo fue, en qué circunstancia lo conociste. Bueno, mira, yo estaba en un bloque de trabajo
en los bloques de trabajo habían gente de todo tipo. Había gente serio, había gente que lo tiraban todo a basura, pero había gente que hacían reír a la demás gente y nos daban la oportunidad de momentos que uno pudiera decir eran tristes, tenerlos contentos a uno. Luis era uno de esta gente. Luis no tenía barrera. Ya. Mira, yo nunca pensé escribir nada. Ese fue el primer libro que yo escribí en 1988. O sea, cuando tú vienes al exilio. Yo lo único que había escrito anteriormente era una columna en el periódico Tridente del MRR que se llamaba La Esquina de la Puntilla, que precisamente reflejaba lo que dice Paco. Esta Esquina de la Puntilla yo la utilizaba para reírme de los personeros del gobierno. De Mata, hay que decir que el periódico era clandestino. Sí. Y entonces cuando vienes al exilio es que compilas estas anécdotas en tu libro. No tiene nada que ver con eso. Cuando iba al presidio, me caso con una costarricense que es mi gran amiga, Iliana Carazo, que es filóloga y una mujer culta que tiene 3 títulos universitarios. Y hablando con ella, haciéndole estas historias, ella me decía, como ella me decía, me dijo, pa, ¿por qué tú no pones esto en blanco y negro? Ya. Y yo le dije, yo no creo que yo tenga condiciones literarias El libro, sí. Vamos para, ¿cómo se llama? Hacer algo de ese orden. Pero voy a hacer una prueba. Hice una prueba. Escribí un artículo que se llama Los izquierdos humanos. En vez de los derechos humanos, los izquierdos humanos. Todo lo contrario que los comunistas nos hacían a nosotros. Todas las violaciones a los derechos humanos. Y la entregué al periódico. La entregué, la mujer, la redactora, lo leyó y lo pasó por arriba del hombro, así le dijo al de atrás, al corrector, para mañana. Yo me fui y al día siguiente compré el periódico y efectivamente ahí estaba. Se lo dije a mi mujer y me dijo, persiste. Entonces mandé otros artículos a la revista Culture, que es peruana, que está en California, con una de las anécdotas que está aquí, pero que no recuerdo cuál es exactamente. Y efectivamente la publicaron inmediatamente. Cuando eso sucedió, yo le dije a mi mujer, al parecer hay personas bastante locas como para leer lo que yo escribo. Y comenzó la cosa. Este libro, ¿ven? Se llama El ángulo desconocido. Se llama El ángulo desconocido porque es un ángulo distinto del presidio político. No es algo de carácter político, aunque en el fondo todo es político porque nosotros tenemos políticos. Sí. Pero son cosas más bien cómicas, porque nosotros teníamos un promedio de 25 años de edad en aquella época. Éramos jóvenes, estábamos llenos de una sangre ardiente y no podíamos pasarnos la vida de luto. Como dijo Paco, había que reír y cuando la gente ríe se siente mejor. En medio de todo el sufrimiento y de todo el dolor, ustedes, bueno, pues imagínate, tenían todo era dolor. Ya. Es como el que pasara desnudo por dentro de Marabú. Ese no sale afuera entero. Y eso éramos nosotros. Sí. Vivíamos en un valle de pinas. Entonces, agarré vivencias, o sea, hechos reales. Aquí no hay nada que no sea real. Incluso cita nombres y apellidos de los presos que participaron en las cosas. No es que me lo inventé, lo imaginé. No. Esto son hechos reales. Pero que resultan jocosos porque es
la imaginación de nosotros para burlar a los guardias. Ya. Cada vez que nosotros lográbamos burlar a un guardia, sentíamos un gran regocijo, porque era el único medio físico que teníamos de reírnos de ellos, de ponerlos en ridículo. Y así surgió este libro. Este fue el primero, yo tengo otros libros más, de otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con esto, algunos políticos y otros no. Pero ese es el que te sientes con más agrado porque recoge esa parte de ustedes interesante, porque ustedes nunca perdieron la ternura, nunca perdieron el deseo de ser felices. Bueno, siempre nos quedaba sangre en las venas. Aparte de la que nos sacaban, la sanguijuela roja, nos quedaba sangre en las venas. Pero siempre en ustedes quedó ese deseo de... Sí, siempre. Como tú dijiste, tú nunca estuviste preso. No, nunca estuve preso. Me refiero a lo que Paco dijo. A mí me pasó algo similar a él. Paco y yo congeniamos porque tenemos muchas cosas en común. ¿Cuáles? Por ejemplo, la verticalidad frente al enemigo. Ya. El enemigo es uno. A mí no me interesa si aquel le tira una piedra y el otro tira un hoyero. A mí me interesa que le tire. Quien le tire y cómo le tira no me importa, pero tírenle. Y a él le pasaba lo mismo. Y como compaginamos, enseguida intimamos y fuimos buenos amigos. Aparte, la posición que él tenía. Él tenía una posición vertical. Él pertenecía a uno de la línea de resistencia en el trabajo forzado. Aquella línea que se mantenía derecha como forma de protección. Si te quedabas atrás, te daban bayoneta. Si te ibas adelante, Te daban planazo. No estaba muy bien visto por nosotros, porque era una especie de cesión ante el enemigo. Entonces él era parte de la línea y yo también era parte de la línea. O sea, hay una simpatía. Esa empatía que sale cuando dos personas confrontan una situación con el mismo interés. Ustedes eran incluso las familias de ustedes. Nosotros éramos familia. Sí, o sea, que cuando la familia de uno de ustedes iba a ver al otro, era así, Todo. porque yo tengo la experiencia de que uno de mis primos se casó cuando iba a ver a su hermano a la prisión, a la isla, a Blanco, que estuvo alzado junto con Paquito, y entonces él conoció allá a la hermana de otro preso. No, eso pasó frecuentemente. Y entonces pasaban esas cosas y la familia creció. Sí. Yo estaba oyendo ahorita cuando estaban entrevistando a Paco y después habló Fariña con relación al jumento este del escambray. Le digo jumento porque es un caballo matado el lomo, un caballo viejo. Y hay un paralelismo entre lo que sucedía con esta gente y lo que pasó en cierta época del Imperio Romano. Estos señores venían siendo señores feudales por áreas al servicio del emperador Castro. Así mismo. Castro era el emperador y ellos eran los señores feudales. Pero esos señores feudales en muchos casos fueron desechados porque ya habían dado el poco jugo que tenían para la revolución, ya no les hacía falta y lo sacaron. Y eso se vio en toda Cuba. En el escambray fue muy notorio porque el caso del escambray es excepcionalmente distinto, que fue el Valeriano Weyler del 60, o sea, la reconcentración para ciudades que habían hecho en la lucha mambisa, la volvieron a hacer cuando el escambray. Claro, sí. Los personajes tenían un paralelismo increíble. Volviendo al hecho del libro, este libro no está escrito con ningún tipo de interés literario. Esto está escrito para el gueto.
O sea, para el populacho cubano que vivió y sintió aquellas cosas. Incluso tiene mucha terminología popular, porque hay que decirlo claro y conciso para que se entienda. Así fue hecho, no tiene otro interés que hacer sonreír a la gente. Porque hay quien dijo, creo que no me acuerdo si fue Enrique Jade Poncela, que dijo que es más fácil hacer llorar a alguien que hacer reír. Y yo creo que sí. Es más difícil sacarle una sonrisa a una persona que cambiarle a que sienta dolor. Porque somos muy sensibles. Sí. Y somos más sensibles al dolor que a la felicidad. Este libro no está en Amazon, no está en, si alguien lo quisiera. No, ese libro yo mandé a hacer 1000 ejemplares. Se vendieron 800 ejemplares y paré la venta. Quedaron 200 y entonces, como hoy tuve el placer de regalarte este a ti, Ya. he tenido el placer de regalar los otros. Eso lo editaron en Costa Rica, Bueno. en una impresora que se llama Argentina. No es de Argentina, es de Costa Rica. Sí. Pero no quise volver a hacerle una segunda edición porque fue hecho para una época y con un propósito. Claro. Todo ocupa un lugar en la vida. Sí. Y el de él. Bueno, pero aquí estamos hoy hablando de ese libro y recordando la etapa de ustedes, y te agradezco muchísimo que hayas querido estar aquí con nosotros hoy, conversar sobre este libro y también, bueno, pues participar en este encuentro. Para mí fue un placer haber estado aquí compartiendo una vez más de los días y días con Paco, porque Paco es mi amigo personal. Ya. Aparte de que fuimos compañeros y hermanos de la prisión, es mi amigo personal. Y que de cierta manera les agradezco que todos ustedes hayan querido venir y hayan querido compartir conmigo este tiempo de contar, en el que vamos siempre contra esto que se llama el olvido. No podemos permitir que estas historias se queden y tenemos que tenerlas a la luz y recordar estos momentos y recordar todas esas cosas importantes y todas esas acciones bellas que ustedes hicieron por Cuba, por la libertad, por la democracia, y no solo que hicieron, chamizo, que siguen haciendo, porque es que yo los conocí a ustedes en eventos, cuando hay que ayudar a alguien en Cuba, ahí están ustedes, cuando hay que condenar algo de lo que está pasando en Cuba, ahí están ustedes, y ustedes son mi inspiración, ustedes son mis amigos y son la gente con la que yo sé que siempre se puede contar. Brilla